Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo tutorial, ¿vale? Y volvemos a Blender, ¿vale? Que ya sabéis que es mi programa favorito y el de vosotros seguro que también. De la mayoría seguro que es vuestro programa favorito porque es que es una pasada, es una maravilla. Muy usado, seguramente el más usado de todos, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un render en Blender, ¿vale? De una forma bastante, digamos, que tenga un gran resultado, ¿no? De una forma más profesional, digamos, de una forma que el resultado sea más realista, más cinematográfico, más potente. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, ¿vale? Pondremos un objeto, ¿vale? Con el Blender Kit, que lo tenemos ahí. Buscamos un objeto y tratamos de hacer un render sin añadir un environment, un entorno en 3D. Trataremos de coger y haremos con el objeto y tal un render de forma más profesional, ¿vale? Y utilizaremos el Dip or Fill, ¿vale? Que ya sabes que es como para desenfocar ya sea el fondo de atrás, para darle como más realismo, o lo que es el objeto y tal, que normalmente pues eso no se suele hacer y aparte no es recomendable y no es lo mejor. Interesa más con los fondos de atrás os había dicho sí, o bueno, objetos que haya por el fondo, objetos que haya por detrás que nos interesen que queden desenfocados, ¿vale? Eso también lo vamos a hacer, o sea, bueno, eso también lo podemos hacer, ¿vale? Que pueda haber, por ejemplo, algún objeto y tal y que se desenfoque. Eso no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque lo vamos a hacer como con el fondo, pero se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Pues es igual, es lo mismo, ¿vale? Es exactamente igual, ¿vale? Vamos, o sea, se hace igual que con el fondo, pero tendríamos que seleccionar pues con o bien con el fondo o bien con el objeto de adelante, pero vamos que es más o menos lo mismo. Así que bueno, llevamos ya casi 3 minutos, vamos a pasar ya aquí y os muestro cómo hacer ese render más sabroso. Bien, pues nada, ya estamos ya aquí dentro y bueno, vamos a añadir, ¿vale? Un objeto, ¿vale? Vamos a añadir, bueno, vamos a ver qué podemos añadir. Podríamos añadir un cubo de hielo quizás, o algo. Uy, he puesto, un cubo de hielo. O bueno, podemos poner una estatua, quizás. Podríamos poner... Mira, vamos a poner un... Vamos a poner una... Vamos a poner un sofá, ¿vale? Vamos a poner un sofá. Y mira, este me gusta. Si no tenéis la herramienta Blender Kit, ¿vale? Que os recomiendo que la utilicéis, pero si no la tenéis la herramienta, por cierto, vamos a rotar aquí en 90 grados. Si no la tenéis, os recomiendo que la descarguéis. Tenéis un vídeo también aquí en el canal de cómo instalarlo. Y si no, pues lo podéis descargar, buscáis modelos 3D, ¿vale? De un sofá, ya sean CG Trader, Sketchpad, TurboSquid, entre otros, ¿vale? Para descargar o lo podéis modelar si queréis o lo que queráis hacer, lo podéis escanear, lo que sea, ¿vale? Y bueno, obviamente aquí nos interesa también que estén los materiales. Aquí en Blender Kit pues siempre suelen estar los materiales listos. Y vamos a hacer varias cosas, ¿vale? A mí me gustan temas de iluminación. Me gusta usar más un HDRI, ¿vale? Pero vamos a configurar primero lo que es el render, ¿vale? Antes de añadir el HDRI. Y vamos a, como esto no es un tutorial de Blender, entiendo que tenéis que saber cómo configurar más o menos esto. Pues bueno, no, claro, esto no es un tutorial de Blender, por tanto, imagino que ya
sabréis un poco hacia dónde me dirigiré, ¿no? Pero bueno, yo voy a elegir Cycles para darle más realismo y el dispositivo, la gráfica, la GPU, ¿vale? Y bueno, al final el viewport pues me da igual porque el viewport no es el resultado final, es como una preview, por tanto, bueno, le podemos dejar si no 128, esto por defecto. Aquí, bueno, yo le voy a poner, voy a dejar el 0.01, voy a poner aquí 512, porque al final esto va a ser un render estático, ¿vale? No va a ser una imagen, en formato imagen, así que no, al no ser una animación, pues esto no tampoco va a tardar, ¿no? Digamos, y con 512 pues se suele ver bastante bien. O incluso podríamos poner 1024. De hecho, mira, vamos a poner 1024 o 4096 o por ahí, ¿no? Luego, mira, vamos a poner 1024. Y en Denoise, bueno, yo lo voy a dejar en Open Image Denoise, ¿vale? Si tenéis gráficas RTX de Nvidia, en Optics suele ir muy bien. De hecho, yo tengo una 4060 Ti y yo puedo elegir el Optics, ¿vale? Perfectamente. Pero bueno, voy a añadir un... voy a dejarlo en el Open Image Denoise porque usa una IA, ¿vale? Que se ve mejor, ¿vale? Que en el Optics se ve bastante mejor. Le da como más realismo y entonces esta IA pues tira más que el Optics, ¿vale? Tira más que el Optics, pero es de mayor calidad. Pero bueno, esto depende de cada uno, ¿vale? Pero si no, pues el Optics suele ir muy bien también, ¿eh? Por cierto. Entonces, bueno. Luego yo lo que no suelo tocar, Lights, Advanced, todo esto tampoco lo suelo tocar. El Motion Blur no lo vamos a activar porque, como digo, no es una animación ni nada. Así que no, ¿para qué le vamos a añadir desenfoque movimiento si no va a haber ningún tipo de desenfoque movimiento, ya que no va a haber animación alguna, ¿no? Fill no lo voy a dejar transparente, ¿vale? En este caso, no vamos a añadir o sea, sí vamos a añadir como tal lo que es el fondo de detrás, pero el fondo de detrás no va a ser un vídeo o una imagen, sino que va a ser como... vamos a añadir como una especie de plano, ¿vale? O una especie como de fondo. Dije que no íbamos a hacer un environment, un entorno, ¿vale? En este caso 3D. Y no vamos a hacer el entorno en 3D, pero sí que vamos a ir haciendo como una zona de la escena, ¿vale? Como un set, como si fuera un set, ¿vale? De escena. Y bueno, pues lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces eso. Y bueno, aquí yo no recomendaría tampoco tocar mucho más porque Performance y Simplify es más para animaciones, cuando hay que simplificar un poco más la animación para que vaya más rápido. Pero en este caso pues es una imagen, al final es que tampoco hay que tocar mucho, ¿no? Y bueno, vamos a irnos al navegador, ¿vale? Y vamos a descargar un HDRI en Polyhaven mismo. Hay muchas páginas, pero bueno, Polyhaven se suele usar bastante. Bueno, hay un montón, creo que está Polygon, también hay, entre otras. Yo normalmente siempre suelo utilizar Polyhaven, pero bueno, hay millones. Y bueno, vamos a irnos a HDRIs y vamos a buscar, yo quiero el de Indoor, que creo que es el que cuadra un poco más la categoría con temas de sofá. Y voy a buscar así uno que me pueda interesar, ¿vale? Yo, mira, este me gusta, el Polyhaven Studio, aunque también el Small Empty Room 3. A mí me suele gustar más cuando suele haber más sombras, ¿vale? Como podéis ver aquí. Lo cual obviamente hace que haya menos iluminación. Como puedes ver aquí, pues sí, aquí hay luz, pero estas luces suelen ser más tenues, ¿no? Que estas suelen tener más intensidad. Y bueno, yo voy a elegir este, a mí me gusta. En 4K, ¿vale? En 4K lo voy a descargar. Y bueno, lo voy a dejar aquí mismo en el escritorio, más que nada porque es para el tutorial. Puede ser la ruta que queráis.
Y vamos a irnos a Color Environment Texture, donde elabora el mundo de, pues, de las texturas del mundo. Open. Y vamos a abrirlo y bueno, vamos a la vista de render. Y bueno, tendríamos esto. La verdad que se ve bastante potente, pero bastante potente. Obviamente, luego podríamos jugar con las luces y demás. Pero claro, en este caso yo creo, bueno, podríamos añadir, por ejemplo, una luz así detrás. Una luz, por ejemplo, de área. ¿Vale? En este caso yo la voy a rotar para que se venga aquí. Voy a probar 50 vatios y mira, yo creo que está bien. Y vamos a poner dos. Una así más alejada, ¿vale? Las dos de 50 vatios y las mismas del mismo color, ¿vale? Y ya no voy a añadir más en cuanto a esto respecta. Vamos a añadir un mesh plane, ¿vale? Y vamos a ir, pues eso, vamos a ir agrandando y vamos a ir creando como una especie de set. Y ahora sí vamos a poner la cámara. A mí me gusta ponerla aquí, la voy a poner aquí. Añadimos la cámara. Y vamos a bajar un poco el focal length. Yo lo voy a dejar en 31 milímetros. Lo voy a mover así un poco. Y voy a poner esto de color negro, ¿vale? Voy a poner el plane de color negro. Esto cada uno lo podéis hacer a vuestra manera. Como digo, esta luz la voy como a subir un poco, ¿vale? Aunque realmente, claro, lo de aquí es que no lo vamos a ver mucho. Así que mira, voy a bajar esta luz, ¿vale? Para que dé un poco por abajo lo que es la iluminación. Porque la zona de atrás, claro, como no la vamos a ver, pues para que se vea iluminado por abajo del sofá. Y luego recomendaría también una... Bueno, a ver, en este render no lo vamos a hacer porque creo que este no debería tenerlo. Pero lo voy a enseñar igualmente. Si añadís un cubo, ¿vale? Y esto lo agrandáis y añadís un material, removéis el de la superficie, os vais al volumen, añadís un volume scatter y por ejemplo yo pongo un 0.01. Esto lo que va a hacer es añadir como una especie de niebla, ¿vale? No se llega a notar mucho por la densidad, pero por eso, si yo le pongo así, por ejemplo. Y esto también hace que los renders se vean mucho mejor, ¿vale? Pero en este tipo de render no lo recomiendo. Creo que en este caso no... Por lo menos así no se suele ver muy bien. Creo que en este caso suele funcionar mejor sin este tipo de volumen. Así que bueno, yo lo dejaría así. Y os recomiendo que lo dejéis así en este caso, ¿vale? Depende de los casos. Por ejemplo, ciudades o entornos 3D en general, pues sí que suele funcionar muy bien. Para ordenar las luces vamos a seleccionar área y área. M. Añadimos una colección luces. Le damos a OK. Y bueno, ya lo tenemos. Le voy a cambiar de color para que se diferencien un poco. Bueno, lo estoy guardando con control S, como veis. Y bueno, lo que vamos a hacer, mira, fijaos, yo al principio, ¿vale? Había dicho que íbamos a hacer como un plano de fondo. Aparte de lo que es esta como tipo de set. Pero el HDRI este suele funcionar, lo que se ve detrás me gusta cómo se ve, ¿vale? Yo al principio decía, ¿vale? Que como he dicho, pues eso, que iba a añadir como la especie del plano de detrás, también lo que es el set, ¿no? Pero claro, este HDRI me ha encantado, me ha enamorado que lo voy a dejar así. El HDRI, lo que es el fondo, ¿vale? Ya os he dicho cómo se llama el HDRI, lo hemos buscado en Polyhaven, ¿vale? Por si queréis poner el mismo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, para que se vea algo más realista, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo selecciono la cámara, ¿vale? A ver, espera, que se me ha caído un Funko Pop de estos que tengo de adorno. Si yo selecciono la cámara y yo le doy a Deep por Fill, por ejemplo, ¿vale? Lo activo. Y en Focus on Object selecciono, por ejemplo, imaginaos que selecciono, mira, este sillón. Y yo ahora mismo en F-Stop lo bajo. Va a hacer que el fondo se va
y el plano también del suelo, en este caso, se va a ir como desenfocando. Y creo que esto también le da mucho más realismo por haciendo lo que son las cámaras profesionales. Obviamente yo no lo voy a dejar en 0,01 que se va a ver muy mal, pero creo que si le añadimos un 0, vamos a ir despacito, ¿vale? Le añadimos un 1,3 incluso diríamos, ¿vale? Incluso diríamos. Creo que se vería muy, 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 muy bien, ¿vale? Muy, muy bien. Vale. Diréis, bueno, pero aquí se ve mucho ruido. Bueno, esto, como ya os he dicho, es la zona del viewport. Si queréis ver un poco cómo se veía sin ruido, pues claro, en el render tenemos activado el denoise, ¿vale? Lo tenemos configurado. Si queréis verlo en el viewport, pues lo activamos en el viewport, no pasa nada. Y así veríamos cómo se vería este render en el viewport y hace que... bueno, pues veamos un poco sin ruido, ¿no? Para que sea mejor. Y como podéis ver, se ve tremendo. Se ve tremendo este render, ¿vale? Yo, bueno, esto, si lo queréis dejar en Optics o alguno de estos, Albedo normal. Si tiramos F12 para un render, bueno, vamos a esperar a que se renderice, pero como digo, se va a ver pues bastante, bastante, bastante bien, obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que se haga el render. Un segundito que se hagan. Vale, ya casi está. Fijaos, ¿vale? Como veis, la zona de por aquí de la izquierda pues se ve como desenfocado, ¿vale? Esto lo hemos dejado así. Si no queréis que se vea esta zona como desenfocada, pues bueno, como os he dicho, podéis ir ajustando el f-stop, ¿vale? Cuanto mayor añadáis, pues va a hacer que menos desenfoque. Lo que pasa que, como digo, va a ser que menos desenfoque, pero también en el fondo de atrás, ¿no? Y yo, en mi caso, quiero que se vea más desenfocado, ¿vale? El fondo de atrás, entonces, bueno, yo me gusta dejarlo en 1,3, ¿vale? Para que se vea un poquito más desenfocado el fondo de atrás. Es verdad que esto afecta un poquito a la zona de izquierda, pero bueno, podríamos... uy, perdonadme. Pues este sería como el render final, ¿vale? Podríamos, pues, en rotation, ¿vale? Podríamos hacer... no se nota mucho, ¿vale? No se nota mucho, pero podríamos como rotar un poco lo que es ese desenfoque, de tal forma que aquí se ve un poquitito menos desenfocado, ¿vale? Aunque bueno, de todas formas lo voy a bajar aquí un poco porque como digo, esto también afecta, o sea, perdón, hay que... Creo que cuanto más le suba... Bueno, 0, a ver. Como digo, esto... Claro, esto... El cambio es minúsculo, ¿vale? Apenas se nota, pero esto también... Esto también hace que lo rote un poco más eso... Mira, como el propio nombre dice ahí, rotación de las láminas del obturador, ¿vale? Eso también, bueno, si queréis podéis jugar un poco. Pero bueno, así pues se podría ver un render un poquito más realista. Un render un poquito más realista. Y bueno, espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Y si es así, dale like, suscríbete para más contenido. Así que nos vemos.